Hola chicos, bueno, pues continuamos con el capítulo dedicado a los tipos de relieve en la península ibérica, según el tipo de roca predominante que tengan, y nos toca el punto 3, que es el relieve en área arcillosa. Hemos visto anteriormente que pasaba en el área caliza y en el área silícea, y ahora nos vamos a ocupar del área arcillosa, que se sitúa básicamente en las cuencas sedimentarias de los ríos. Las cuencas de Zócalo, la cuenca del Duero, la cuenca del Tajo, la cuenca aquí del Guadiana y luego las dos grandes depresiones que son la depresión del Ebro y la depresión del Guadalquivir. ¿Vale? Todas esas zonas llanas, esas zonas hundidas, están ocupadas por las arcillas. ¿Qué son las arcillas? Pues son rocas sedimentarias formadas por restos de otras rocas que se van acumulando en las zonas hundidas. Como he dicho, proceden de otras rocas, proceden de zonas más altas, ¿vale? Donde estas rocas silíceas o rocas calizas se van erosionando poco a poco por acción del agua o acción del viento, y esos restos de esas rocas van siendo transportados, y también por acción de la gravedad, hacia las zonas que están más bajas, o sea, a las cuencas de los ríos. O sea, que van siendo transportadas desde las cordilleras, desde estas zonas, aquí, a los ríos. Así, poco a poco, ¿vale? Estos materiales son de época, son de la era terciaria del Cenozoico ya, ¿vale? Las arcillas que tenemos en la península ibérica. Como veis, seguimos un poco una línea del tiempo. Las rocas silíceas son de la era del Paleozoico, las calizas de la era del Mesozoico, que se formaron en el fondo del mar por la acumulación de carbonato cálcico, y luego las arcillas son ya de la era del Cenozoico, ¿vale? ¿Qué características tienen las arcillas? Pues lo vimos los primeros días. Es un tipo de roca blanda, ¿vale? Ya, como he comentado, está formada por restos de otras rocas. Pues es un tipo de roca blanda, impermeable, ¿vale? Al agua y que es fácilmente erosionable. O sea, que el agua y el viento la transportan, la rompen con bastante facilidad, ¿vale? Aquí tenéis dos imágenes de arcilla. ¿Y qué tipos de relieve se forman en el área arcillosa? ¿Qué tipos de relieve se forman en las cuencas de los ríos? Dentro de las cuales está también Madrid. Pues básicamente dos, se forman otros más, pero los que vamos a mencionar aquí son las campiñas y las cárcavas también. Las campiñas son bastante abundantes, ¿vale? Son llanuras muy suavemente onduladas, o sea, quiere decir que son llanuras, pero no son totalmente planas. De vez en cuando hay alguna ondulación, ¿vale? Pero no muy importante. Suelen ser surcadas por ríos y muchas de ellas pues son estas que vemos desde el coche cuando vamos de viaje. Estas zonas llanas ocupadas por cultivos, ¿vale? Y que son características de en la zona de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, también la depresión del Ebro, lo que he comentado en las cuencas de los ríos, ¿vale? Sería un ejemplo de campiña, ¿vale? Como veis, tiene estas suaves ondulaciones, pero en general es un territorio llano, ¿vale? Un territorio formado por arcilla. Esto también es un ejemplo de campiña, ¿vale? Y esto también. Y esto es un páramo, que es un pequeño montículo que veremos más tarde, ¿vale? En el siguiente apartado. Las campiñas, por un lado. Luego están las cárcavas y los badlands. Las cárcavas es un tipo de paisaje ya menos común, ¿vale? Y se forma en zonas especialmente secas. En zonas como el sureste de la península, Murcia, Almería, que son las zonas más secas que hay en la península ibérica, y también ciertos territorios del centro de la depresión del Ebro, que son particularmente secos también. Entonces, ¿dónde tendríamos las cárcavas? En la zona sureste, aquí Almería y Murcia, y también aquí en el centro de la depresión del Ebro. ¿Qué pasa en estas zonas? Pues que la mayor parte del año pues no llueve, pero cuando llueve lo hace de forma torrencial, o sea, llueve a lo bestia, y entonces alternan periodos secos y calurosos con otros de lluvias cortas pero torrenciales. ¿Y eso qué produce en la arcilla?
al final? Pues que la desgasta intensamente, ¿vale? La mayor parte del tiempo pues no está lloviendo, pero cuando llueve, llueve bastante fuerte, llueve bastante intensamente y entonces forma surcos bastante estrechos y profundos que son las llamadas cárcavas, ¿vale? Y cuando un paisaje de cárcavas se extiende por una zona bastante extensa, bastante grande, se les llama badlands, ¿vale? Y ahora os voy a mostrar un ejemplo de cárcavas. Esto sería el desierto de Tabernas, si no me equivoco, en Almería. Y esto se encuentra en Navarra, que es, ahora os lo digo, que se me acaba de olvidar. Es un desierto que se encuentra en Navarra, que no me sale ahora mismo el nombre. Bueno, estos serían ejemplos de cárcavas. Veis aquí los surcos que han sido causados por esta lluvia torrencial, ¿vale? Lo que ha hecho al final es horadar, es cavar estas oquedades, estas cavidades profundas, ¿vale? Como veis, tiene una apariencia semejante a la de un desierto. Por eso muchas veces se llama desierto de las Tabernas, ¿vale? Por ejemplo, como en este caso era el de Almería. Eso pasa con la arcilla, pero yo ahora mismo lo que os he comentado, que hay un área silicia, un área caliza, un área arcillosa en España. Sin embargo, en muchísimas zonas también de España y de la península ibérica, pues es que hay distintos tipos de roca mezclados, ¿vale? Entonces, por eso se forma una erosión diferencial. Cuando yo digo área silicia, por ejemplo, me refiero a que la roca predominante son las rocas silíceas como el granito, no a que todo esté formado por granito, eso no, ¿vale? Sino que es la roca predominante. Lo mismo pasa con la caliza. En área caliza, pues también puedes encontrar otro tipo de rocas, puedes encontrar también arcilla, puedes encontrar algún granito suelto, ¿vale? Porque cuando yo hablo de área silicia, de área caliza o de área arcillosa, significa que predominantemente las rocas que hay ahí son o bien silíceas o calizas o arcillosas, ¿vale? ¿Qué pasa cuando están juntas distintos tipos, cuando están juntas distintos tipos de roca? Pues que la erosión actúa de manera diferencial. Claro, la erosión no afecta de forma igual a las rocas silíceas, como hemos visto, como a las rocas calizas, como a las arcillas, ¿vale? Entonces la erosión actúa de diversas maneras. Estos tipos de roca pues están divididos en estratos, ¿vale? Se van disponiendo dentro del terreno, dentro de la zona, se van disponiendo en estratos. ¿Qué son los estratos? Pues son las distintas capas en las que se dividen los sedimentos de una zona, ¿vale? Los distintos niveles que puede tener el suelo o que puede tener un montículo. Y en cada estrato o capa pues habrá un distinto tipo de roca, más dura o más blanda. Mirad, aquí tenéis un ejemplo. Aquí hay varios estratos, como veis, hay distintos colores, cada color pertenece a una roca distinta. ¿Vale? Esto ya os digo que puede ser arcilla y esta que está arriba puede ser roca caliza, ¿vale? Entonces, como veis, está dividido en estratos. Estos estratos son horizontales, pero aquí también tenéis un ejemplo más esquemático de los estratos horizontales, pero los estratos también pueden estar puestos de otras maneras, inclinados o plegados también. Vamos a ver ahora. Inclinados, pues se pueden presentar en esta disposición, ¿vale? Que haya materiales duros y blandos dispuestos de esta manera, en vez de manera horizontal como lo veíamos aquí, de manera inclinada. Y entonces ya veremos cómo actúa la erosión en estos casos. Y luego también puede aparecer de forma plegada, ¿vale? Cuando ha ocurrido un esfuerzo tectónico, cuando han chocado las placas y las microplacas y se han comprimido esas placas y microplacas, pues al final los materiales acaban plegándose y acaban disponiéndose de esa manera, ¿vale? Entonces, este es un estrato que veis así un poco más clarito, aunque no se distingue demasiado. Este es otro, un poco más oscuro, ¿vale? Etcétera. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando los estratos son horizontales. Cuando los estratos son horizontales se forma un relieve llamado relieve horizontal o aclinal, ¿vale? Que es una cosa que pasa sobre todo en las cuencas sedimentarias de los ríos, ¿vale? Las cuencas de la meseta y también las depresiones del Ebro y del Guadalquivir. Es un paisaje muy parecido al de las campiñas que hemos visto antes en el área arcillosa, ¿vale? ¿Qué pasa en este tipo de paisaje? Bueno, en este tipo de paisaje el suelo está formado por distintos estratos y alternativamente son duros o blandos. Aquí vemos que hay calizas,
¿vale? Aquí hay arcillas, margas, que es un tipo de roca caliza, aunque un poco más blanda, yesos, y aquí abajo está la roca más dura, que es el granito, ¿vale? Pues están dispuestos de esa manera, ¿vale? Originalmente. ¿Qué pasa? Que los ríos van erosionando, los ríos y la lluvia, ¿vale? El agua en general va erosionando esas llanuras y va formando valles, ¿vale? Y va separando plataformas que vamos a ver ahora. Esto, imaginaos, esto es lo que hay al principio, ¿vale? Aquí hay una capa de calizas, luego una capa de margas, arcilla y yeso, y luego la capa de granito. Pues ¿qué pasa? Que viene el agua de la lluvia y el agua de los ríos y acaba erosionando esta parte, que era un poquito más blanda que la que había a los lados. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Se ha formado una zona llana que está separando dos montículos. ¿Y cómo se llaman estos montículos? Pues en un principio se les llama páramos, ¿vale? En principio son páramos, que son montículos bastante grandes, con cumbres llanas, como hemos visto aquí, ¿vale? Esto es el páramo. ¿Y por qué se han mantenido en pie? Porque en la zona superior de los mismos pues había materiales más duros, como las calizas, que eran más duras que las arcillas, entonces tardan más en erosionarse y queda de esta manera el paisaje. Pero ¿qué pasa? Que los páramos, ya he dicho que las calizas son más duras que las arcillas, pero con el tiempo también se erosionan. Y entonces los páramos con el tiempo se reducen cada vez más en tamaño y se convierten en cerros testigo primero, ¿vale? Que, esto es, que un cerro testigo sería un páramo pero más pequeñito, ya cuando ha sido más erosionado, ¿vale? Y luego, más tarde, se convierten en antecerros, ¿vale? Que como veis ya esta capa dura superior que tenía ya ha desaparecido, ¿vale? Esto es un poco el proceso que siguen estos montículos que existen en las zonas llanas, en las zonas de campiña. Primero son páramos, luego se van erosionando cada vez más, se convierten en cerros testigo y luego en antecerros, ¿vale? Según van erosionándose. Y bueno, entre los páramos y los cerros testigos, como se van erosionando, pues queda cada vez más, se extiende cada vez más esta zona llana, que son las campiñas de las que hablaba anteriormente. ¿Vale? Y esto es un ejemplo de campiña. Aquí es un paisaje pues muy característico que habréis visto seguramente por Castilla-La Mancha o por la Comunidad de Madrid mismo. Y esto es un cerro testigo, ¿vale? Cerro Testigo, toda esta zona se ha erosionado porque seguramente tenía materiales más blandos, tenía igual un poco de calizas, pero sobre todo arcillas, entonces se ha erosionado primero esta zona, ¿vale? Al principio todo estaba al mismo nivel que el Cerro Testigo, estaba a esta altitud todo. Pues ha ido erosionándose. Esto al final es lo que se ha erosionado más y ha quedado como una campiña, pero esto ha quedado aquí. ¿Por qué? Porque estos materiales son más duros y van a tardar más en erosionarse. Pero en el futuro, con el paso de cientos de miles de años y millones de años, al final todo quedará al mismo nivel que esto, que la campiña, ¿vale? Y al final desaparecerá este cerro testigo. Aquí tenéis otro ejemplo de cerro testigo, ¿vale? Y esta es la foto que os ponía antes de la campiña con el páramo, ¿vale? El páramo, como veis, un cerro testigo es un páramo pero más pequeñito, ¿vale? Y luego al final, como he dicho, quedan solamente los antecerros. ¿Qué pasa cuando estos estratos de los que os hablaba están en cuesta, están inclinados? Pues que se da un relieve en cuesta o monoclinal. Y bueno, como lo dice el propio nombre, tiene lugar en zonas de cuesta, en zonas con cierta inclinación, con cierta pendiente, ¿vale? ¿Dónde están esas zonas? Pues entre las cuencas sedimentarias y las cordilleras, ¿vale? En las zonas de transición entre las cuencas de los ríos y las cordilleras es donde se da este tipo de relieve en cuesta, ¿vale? Los estratos están inclinados, como hemos visto, y la erosión del agua al final crea un relieve en cuestas. Es un relieve en el que hay un dorso de la cuesta, que es este es el dorso, ¿vale? Que tiene material duro, ¿vale? Y luego, perdonad, y luego está un frente aquí con cornisa, que también es de material duro, y un flanco cóncavo, ¿vale? Es esta zona que sí que era más blanda y que se ha ido erosionando, ¿vale? Con el tiempo, pues bueno, la erosión también afecta a las cuestas y se forman cerros testigo o antecerros, como pasaba con el relieve horizontal, ¿vale? Al final acaban formándose cerros testigo. En esta cuesta, por ejemplo, seguramente en el pasado pues estaba al mismo nivel
que el dorso de la cuesta, ¿vale? Estaba todo al mismo nivel, pero se fue erosionando porque tenían materiales más blandos y al final acabaron cerros testigo, acababa habiendo cerros testigo y aquí el antecerro, ¿vale? Como veis, hay un dorso de la pendiente que es de material duro, o hay una cornisa también de material duro y un flanco cóncavo, ¿vale? Con el estrato blando, que es el que se va erosionando cada vez más, se va erosionando cada vez más y nada, al final todo tiende a la llanura, ¿vale? Pues bueno, por hoy habríamos acabado con explicando estos tipos de relieve. En el próximo vídeo explicaré lo que pasa cuando los estratos, ¿vale? De las distintas rocas, cuando las capas del suelo están de forma plegada, ¿vale? Te lo recuerdo que es de esta manera. Hemos explicado aquí qué pasa cuando los estratos son horizontales, ¿vale? ¿Qué pasa cuando los estratos están inclinados de las distintas rocas? Y en el próximo vídeo explicaremos qué pasa cuando estos estratos están plegados, están con estas formas curvas que, como he comentado, resultan ser así por el choque de placas y microplacas cuando estas se producen en la orogénesis mismamente, ¿vale? Entonces al final quedan los estratos de esta manera, ¿vale? Y es un poco más complejo y entonces lo explicaré en el siguiente vídeo. Me va a llevar un poquito de más tiempo, ¿vale? Pues nada, un abrazo y nos vemos en clase.